Buenos días, queridos hermanos. Vamos a grabar el tema que es una continuación de los dos pasados, ¿verdad? Los dos pasados que les prediqué un poco de quién es el Espíritu Santo, con citas muy claras, ¿verdad?, en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y en la semana pasada es una persona, el Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Claro que tiene personalidad, hermanos. Descubrimos que pues no es una fuerza activa, una influencia, un poder, ¿verdad?, sino es una persona, hermanos, una persona literal. Vamos a seguir por esta línea. Hoy quiero hablarles un poquito de la historia de la Trinidad. Vean cómo se introdujo dentro del cristianismo, y lo más tremendo, hermanos, o sea, esa apostasía, ¿verdad?, llegó hasta la iglesia que Dios levantó para el tiempo del fin, ¿verdad?, que le dio el mensaje correcto. Hasta la muerte de la hermana Elena G. White, las doctrinas eran perfectas, no tenía por qué mover nada. En 1915 murió ella y no se tenía que mover. De hecho, ella hizo una nota, ¿verdad?, donde ella les escribió, ¿verdad?, diciéndoles que no movieran nada de los hitos, ¿verdad?, ni de las columnas de la iglesia. Cuando ella murió, dijo, de los últimos 50 años, ¿verdad? Dijo, porque si lo hacen es peligroso, lo pueden trampar el enemigo y caen en apostasía. Desgraciadamente no hicieron caso a esas palabras, ¿verdad?, y la organización, todos sabemos, ¿verdad?, que ya en sus últimos años, ¿verdad?, ya había hombres que se habían introducido en la organización adventista y ya estaban haciendo la obra del enemigo, ¿verdad?, de llevar a la organización para otro lado, ¿no? Y ella, pues, mientras la viejita vivía, pues no podían obrar, porque de cierta forma la viejita, pues, para ellos, ¿verdad?, ya era un estorbo, siendo así como se oye, hermanos. Eh, pero si ustedes checan las doctrinas de la iglesia, ¿verdad?, que pueden checarlas, cuando el levantamiento del doctor Kellogg, ¿verdad?, el inventor de los cereales Kellogg's, que era un genio ese hombre, ¿verdad?, John F. Kellogg, él era el encargado del hospital de Battle Creek, en Michigan, ¿verdad? Él era el director general de ese hospital, ¿verdad?, pero él se desvió, que escribió un libro que se llamaba Living Temple, que empezó a querer meter la Trinidad, ¿no? En aquel tiempo empezó a hablar del Espíritu Santo como una tercera persona, y la hermana fue y le dio para atrás, le dijo que eso no era de Dios, eran ideas espiritualistas y que eran muy peligrosas, que tuviera cuidado. Pero ella era un hombre que ya estaba entrampado por el enemigo, hermano. Y pues al final, ¿verdad?, pues no hizo más que afectar. Pero él pues sentó las bases, ¿verdad?, de la apostasía, la apostasía alfa, hermanos. Él sentó las bases de la apostasía alfa de la iglesia, y de ahí se empezaron a introducir gente, ¿verdad?, que afectó, ¿verdad?, al pueblo de Dios, ¿verdad?, que tenía el mensaje para los últimos días de la historia de este mundo. Tanto les estorbaba a la hermana White, hermanos, que pues la mandaron a Australia, hermanos, como de misionera, y que para hacer obra ya la tuvieron como 10 años, hermanos, ya viejita ella. ¿Por qué? Porque se levantó un mensaje en 1888, ¿verdad?, de John Waggoner y Alonso T. Jones, dos pastores, ¿verdad?, que Dios los movió para dar el mensaje de la justificación por la fe. Y la organización, los líderes de aquel tiempo, hermano, se opusieron a ese mensaje. Y la hermana Juárez les dijo que ese mensaje era de Dios, y aún así ya hicieron caso, hermano. Ya pasaron por eso, ella les estorbaba, hermano. Y es una realidad, hermano, es la historia de la iglesia, yo no estoy mintiendo, la verdad, y muchos adventistas, ¿verdad?, que se sienten por eso, pero pues es la verdad, hermano, tenemos que llamar las cosas por su nombre, y pues así sucedió. Sentó las bases quiso introducir la Trinidad desde antes del siglo, a finales del siglo XIX, pero la hermana, como vivía la hermana Fay, pues no pudo, hermanos. Pero ya nomás murió la hermana Fay, ¿y qué pasó, hermanos? No pasaron ni 15, 16 años cuando empezaron a hablar de una tercera persona, y empezaron a usar la palabra Trinidad, que había tres personas en la deidad, y de ahí
Ya venía eso, ya lo había trabajado el doctor Kellogg, hermanos, desde antes del siglo anterior, ¿verdad? Y eso ya en 1930, 1931, ya empezó la organización a hablar en sus doctrinas fundamentales de una Trinidad, hermanos. Pero ahí pues no pudieron hacer mucho porque pues había mucha gente eh, pues pionera, de los que estaban muy influenciados por los pioneros, man, y ninguno de los pioneros era trinitario, o sea, ¿sí me explico? Entonces no podían, hermano. Iban a encontrar mucho rechazo, ¿sí me explico? Entonces se la llevaron tranquilos, así obra el diablo, es muy sutil. Se esperaron 50 años hasta que se acabara esa generación, y entonces ya entró una generación, hermanos, de los hijos, entonces ahí ellos ya los pudieron manipular. Y en 1980, hermanos, confirmaron la Trinidad, y ahí y por votación de la conferencia general, hermanos, y ya se le dio mucho auge a la Trinidad, hermanos. Platico con hermanos, ¿verdad? Con todo mi amor y con todo respeto, hermanos adventistas, y me dicen, no, es que la palabra Trinidad no existe, pero si hay 3 personas, pues es Trinidad, por favor, hombre. Entonces, eh, es tremendo, hermano, cuando uno en serio te cierras y no quieres entender algo que tan simple en la palabra de Dios. Y pues es tremendo, hermano, es tremendo, ¿verdad? El enemigo, las organizaciones, ellos le creen ciegamente, ¿verdad?, en sus líderes de las organizaciones, y crean lo que no es así, hermanos. Y el ejemplo más grande es nuestro Señor Jesucristo. La gente les creía a los rabinos de aquel tiempo, hermano, pero eran sepulcros blanqueados, les dijo, estaban bien corrompidos, hermano. Es terrible la situación, y Cristo vino y se los dijo en su cara. Por eso pues no, el pueblo vino y les dio a conocer el amor de su Padre, haciendo cosas buenas, viviendo en humildad, cuando los fariseos de aquel tiempo vivían como los líderes religiosos de este tiempo, hermanos, viven en la opulencia, hermano. El Vaticano es la región más rica del mundo. Vean también mucho pastor eh, protestante, hermano, viven como reyes, hermano, como reyes. Este hermano, ¿no?, Sauceda, o ¿cuál que se apellida? Sauceda, el brasileño ese que sacó la Iglesia Universal, hermano. Su casa, su casa parecía la de un jeque árabe, hermano. O sea, así viven. Hay pastores acá en Estados Unidos, hermano, protestantes, bautistas, o pentecostales, ¿verdad?, o presbiterianos, o o anglicanos. Había un Tony Palmer, ¿verdad?, que era de los que olvídense, o sea, ya murió ese hombre, murió en un accidente, ya Dios se lo llevó, ¿verdad? No sé, pues, solo Dios sabe, ¿verdad?, pero Dios tuvo un accidente en una moto y se mató. Ese hombre también empezó a tener contacto con el Papa de Roma, lo invitó a una cena al Vaticano, y él vino y les dio un mensaje del Papa a todos los líderes protestantes de Estados Unidos, ¿verdad? Pues es donde está la mayor fuerza, ¿verdad?, del mundo protestante. Y pues todos, hermanos, amén, muy agradecidos por el mensaje del Papa, hermanos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la gran ramera en Apocalipsis 17 dice, tiene hijas, ¿verdad?, y las hijas van a seguir a la mamá. Al final se separaron de la Iglesia Católica por divergencias o diferencias doctrinales, pero ahorita ya están juntos, hermano, ya están juntos otra vez, ya hicieron concordatos. 1999 la Iglesia Luterana, en el 2006 creo que la Bautista, eh, poco a poco, hermanos, se han ido todos haciendo concordatos ya con el Vaticano, ya están unidos, ¿verdad? Ya surtió efecto, ¿verdad?, el Concilio Vaticano, el ecumenismo, ¿verdad?, de Juan 23, después de Juan Pablo II, hasta la fecha, hermanos. Debemos abrir los ojos, hermanos. Ellos están trabajando, el diablo está moviendo sus redes, ¿verdad?, su gente, sus agentes, ¿verdad?, y nosotros como pueblo de Dios, que tenemos una verdad pura, hermanos, sin necesidad más que darle cuentas a nuestro Dios, ¿verdad? En serio, estamos dormidos, hermanos, estamos dormidos. Después de esta introducción, hermanos, quiero empezar el sermón.
Hay una cita en Apocalipsis, ¿verdad? 5, 13 y 14, hermanos, para que me digan toda esa gente que cree en la Trinidad, ¿verdad? Que es una cita muy clara de Apocalipsis, hermanos. La visión que Dios le dio al apóstol Juan, ¿verdad? Del cielo, cuando ya todo termine, hermanos, después de que Dios te lleve a sus redimidos al cielo. Escuchen lo que vio Juan, hermanos. Dice, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono, hermanos? El Padre, amén. Y al Cordero que está a su derecho, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Les pregunto yo, hermanos, ¿dónde está la Trinidad ahí? Eso ya cuando todo acabe, ya el plan de redención se acaba ahí, ya después de que todo termine, y vean que la adoración va a ser para el Padre y el Hijo. Díganme dónde está el Dios Espíritu que tanto enseña la Trinidad. ¿Dónde está la tercera persona de la divinidad? Que si alguien me lo puede explicar. Y en serio, hermano, yo he escuchado hermanos, me quedo impresionado, Yo escuché un pastor, creo que es francés, pero está nacionalizado español. Creo que se apellida San Vincent. Él una vez lo escuché decir que es que ahí estaba el Espíritu Santo, es que es un espíritu, no se ve. Dice, eso es por fe. Nosotros sabemos que ahí estaban las 3 personas. Es increíble, hermano. ¿A dónde han llegado, hermano? O sea, sí, me quedé impresionado, hermano. Fíjate nada más a dónde llegan. Es que es un espíritu. No se ve, pero allí estaba. Es increíble, hermano, en serio. Pero bueno, hermanos, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Si es esto y pues al final pues todos vamos a tener la libertad, ¿verdad?, de creer o no creer, hermanos. Pero una cosa sí les digo, nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas encontraréis la vida eterna, hermanos. Cristo jamás dijo, la vas a encontrar con los ministros, con el cura, con el papa, con los pastores. Jamás dijo Cristo eso, hermanos. Dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas encontraréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El manual que Dios nos dejó es la Biblia, hermanos. Olvídense de enseñanzas de hombres, hermanos. Desgraciadamente estamos acostumbrados, como no estudiamos, cualquier persona, ¿verdad?, que venga y nos hable elocuentemente, hermano, en serio, nos desvía y le creemos, es lo peor, hermano. Elena G. de White, hermano, nos advirtió de una apostasía. Y las apostasías siempre tienen que ver con doctrinas, hermano. Ella nos ha hablado de la apostasía alfa, de la apostasía alfa, que es la introducción a la Trinidad, y la apostasía omega, que es la confirmación o aceptación a la Trinidad. Cabe recordar que los pioneros de la iglesia adventista, hermano, no eran trinitarios. De esta, la hermana White comentó que eran ideas heréticas espiritualistas, hermano. Cuando en el tiempo de Kellogg's, les digo que ella le dijo, ¿verdad?, que eran ideas heréticas espiritualistas y que era muy peligroso que lo que él quería enseñar o mostrar, hermano. ¿Por qué? Porque todos los pioneros en ese tiempo creían que el Espíritu Santo era la naturaleza interna, ¿verdad?, del Padre y el Hijo, ¿verdad? Pues, es que al final todo procede del Padre, hermanos. Pero yo creo que el Espíritu Santo es la presencia invisible. Yo se los he demostrado con muchas citas, ¿verdad?, que es la presencia invisible de nuestro Señor Jesucristo. Pero como todo proviene del Padre, hermano, hasta Cristo mismo, por Dios, pues hermanos, pues entonces, pues bueno, hermanos, sacar cada quien nuestras conclusiones, por favor. La doctrina de la Trinidad, hermanos, es el dogma fundamental de la mayoría de las iglesias existentes el día de hoy, hermanos. Enseñan que hay un Dios único, compuesto por 3 personas distintas y que comparten la misma esencia o sustancia, y que son coeternos, coiguales y coexistentes. Coeternos, hermanos, que siempre han sido, están desde la eternidad, hermanos. Coiguales, ¿verdad?, que son iguales en naturaleza divina, en poder, ¿sí me explico? Y coexistentes, enseña la Trinidad, ¿verdad?, que provienen de sí mismos, que no provienen de nadie. Y yo les voy a demostrar ahorita, hermanos, y se los he demostrado, que Cristo proviene del Padre. Hasta el mismo Padre lo ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De hecho,
saqué unas citas, hermano, de la Review and Herald, se las voy a leer. Dejen nomás termino este pedacito, para no quedarme a medias y les voy a explicar eso. Dicen que la Trinidad, hermano, primero dicen que son coeternos, coiguales y coexistentes. Dicen que la Trinidad es un misterio, ya que no lo puedes explicar con las escrituras. Pues claro, hermanos. Así son cuando quieren que la gente crea algo fuera de su razonamiento, ¿no? Y Dios nos dio el razonamiento. Y pues Dios no quiere que creamos imposibilidades, por Dios, hermano. Entonces, por eso, cuando me empezaron a hablar de las tres personas, lo que fue en el concilio de Nicea, después se dieron cuenta que no lo podían explicar con las escrituras. Pero acuérdense que siempre, yo lo he dicho, hermanos, en la Iglesia Católica, pues siempre hay gente extremadamente inteligente y siempre hay gente que te va a inventar cosas y pues se les ocurrió decir, ¿verdad? Pues que era un misterio, ¿verdad? No lo puedes explicar, que era por fe. Y de ahí ya le inventaron muchas cosas alrededor de esto, ¿verdad? De que si tratas de entenderlo te puedes volver loco, que mejor así déjale, ¿verdad? Que acéptalo, así como te lo enseña la Iglesia. Entonces eso es terrible, hermanos, eso es terrible. Y entonces ellos dijeron pues, que no se puede explicar, es un misterio, que nuestra mente finita no lo puede entender y que queda fuera del razonamiento humano. Pero el Señor dice, hermanos, que la fe debe ir de acuerdo a la razón, porque si no fuera así sería una fe ciega y Dios no quiere que creamos imposibilidades, hermanos. Le voy a leer una cita que saqué de la Review and Herald, hermano, Review and Herald, julio 9, 1895, y les voy a mostrar lo que escribió la hermana White respecto a este punto, y les voy a mostrar que los que enseñan la Trinidad, hermanos, mienten descaradamente, hermanos. Escuchen. Review and Herald, julio 9, 1895, hermanos. El Padre Eterno, el Inmutable, dio a su Hijo unigénito, escuchen, hermano, engendrado, arrancado de su seno, al que fue hecho a la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Les pregunto yo, hermanos, en estas citas, ¿dónde expresa Elena G. de White, hermanos? Que ella era trinitaria y que creía lo que enseñan ahorita la organización adventista. Es más, si viviera la hermana White en la actualidad y los pioneros, hermanos, ellos no podrían pertenecer a la organización adventista. Créanlo, los correrían. Así de ese tamaño, más para que se den una idea, porque ellos jamás van a estar de acuerdo cómo llevan la organización en este tiempo, hermano. Escuchen, sigue la cita. Se ha hecho una ofrenda completa porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y escuchen, no un hijo por creación, como los ángeles, ni por adopción, como el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la imagen y semejanza del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, igual a Dios en naturaleza, sustancia y gloria. En él habitó toda la plenitud de la divinidad corporalmente. El Evangelio eterno consiste en que Dios entregó a su Hijo, engendrado por él, arrancado de su seno, hermano. Es clara esta cita por Dios, hermanos. Y te está diciendo, como dice la Biblia, que el Padre mismo lo dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cristo es engendrado, hermanos, no es creado. Ni como enseñan los trinitarios de que Cristo proviene de sí mismo, hermanos. Esa es una de las más grandes herejías y mentiras que se enseñan en las iglesias, hermanos. Y aquí te está demostrando que Cristo fue arrancado de su seno, hermanos. ¿Entendemos eso? Es engendrado, es literalmente el Hijo de Dios, hermanos, el Padre. Escuchen, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280, párrafo 3. Dios es Padre de Cristo, escuchen, hermano. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo le ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo, hermano. Tremendas citas, hermanos, y con eso les tumbo. Esos que quieren enseñar, ¿verdad? Que Elena de White, hermanos, creía en la Trinidad. Eso no es cierto, hermanos. Es una de las grandes mentiras, pero como ahorita tienen muy controlada la gente, por pura gente nueva, hermano.
que ni siquiera los empujan a que lean el espíritu de profecía, que estudien, pues los tienen engañados, hermanos, así de simple, y creen ciegamente en sus líderes. Es tremendo, hermano. Sí. En cuanto a la palabra de Dios, nos enseña en Juan 17:3 muy claramente que hay un solo Dios verdadero y su Hijo a quien Él envió para salvarnos, hermano. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado, hermano. Ahora vamos a ver el origen de esta herejía de Satanás, hermanos, hablando de la Trinidad, cómo surgió. Escuchen, en la época, hermanos, del emperador Constantino se produjo un gran movimiento respecto del conocimiento de Dios y de Jesús, si era creado o engendrado por el Padre. Escuchen, todo este movimiento estaba poniendo o amenazando su imperio, y Constantino, por miedo a las disputas religiosas, el emperador Constantino, hermano, estamos hablando del siglo cuarto, estamos hablando del siglo cuarto, porque eso fue como en el año de finales del siglo III, principio del cuarto, como el año 325 por ahí, hermano. Constantino fue el supuesto primer emperador, hermanos, que se volvió cristiano, hermano, pero pues se volvió cristiano por conveniencia, porque él ya no quería problemas, y él sabía que según él, volviéndose cristiano, iba a controlar su reino, hermanos, iba a evitar muchos problemas con toda la gente que era religiosa y que tenía mucha influencia. Pues claro que de parte de la iglesia inicial, ¿verdad?, que era la iglesia de Éfeso, de los apóstoles, había mucha influencia, pero pues se fueron desviando poco a poco, ¿verdad? Y aquí en este punto, ¿verdad?, Constantino enfrentó dos corrientes. Entonces Constantino, por medio de las disputas religiosas, se interesó en poner fin a este movimiento y aparentó convertirse al cristianismo. En ese tiempo, hermanos, había dos corrientes: la corriente helenista, que creía en triadas de dioses influenciadas por la mitología griega del filósofo Platón. Los helenistas, hermanos, traían la influencia, escuchen, porque desde el primer imperio, hermanos, desde Babilonia, de Daniel 7, donde viene la historia del mundo, ¿verdad?, predicha en Daniel 7, donde vienen 4 grandes bestias, y viene el reino de Babilonia, y luego los medos y los persas, y luego los griegos, y luego los romanos. Pero en Babilonia, hermanos, se sentaron las bases de la religión falsa. Sí, entonces la diosa Semiramis, o la diosa Istar, la esposa de Nimrod, que era el nieto de Noé, de los hijos el hijo que Noé maldijo, que se llamaba Cam. De ahí vienen todas esas civilizaciones paganas, hermanos, que no creían en Dios. Entonces creían en dioses, eran paganos, ¿verdad?, creían en dioses falsos. Entonces Nimrod muere, y Semiramis, ustedes saben que en aquel tiempo, cuando hacían sus reuniones religiosas o cultos, pues daban rienda suelta a la sexualidad, ¿verdad? Pues hacían orgías, es tremendo. Pues en aquel tiempo, yo ya les he platicado anteriormente sobre esto, ¿verdad? En los templos tenían sacerdotisas, o sea, prostitutas del templo, hermano, pero también tenían hombres, porque desde aquel tiempo, olvídense, hermano, pues ya había mucha homosexualidad. Entonces, en los cultos, pues daban rienda suelta a todas sus perversiones. Entonces, Semiramis sale embarazada y tiene a Tamuz. Y de ahí ella empezó a hablar de 3 personas, porque acuérdense que los reyes de aquel tiempo se creían dioses. Y de ahí viene la palabra sumo pontífice, ¿verdad? Porque ellos, cuando quisieron hacer la torre de Babel, Nimrod, de ahí viene el arquitecto o el constructor de puentes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pontífice viene puente, ífice va arquitecto o constructor. Entonces de ahí ya querían hacer un puente entre la tierra y el cielo con la torre de Babel, nada más que hacer una locura, y Dios no los dejó y confundió las lenguas. Entonces, de ahí, ella, cuando muere Nimrod, tiene a Tamuz, de ahí ella empezó a hablar de la Trinidad babilónica, que era Nimrod, ella dijo que cuando Nimrod murió, tomó posesión del sol, de ahí viene la adoración al sol, hermanos. Pónganse bien listos con eso, de ahí viene la adoración al sol.
sentó las bases de eso, porque según dijo que Nimrod era el dios sol, o el dios Marduk, o el dios sol, y ella era la diosa luna, la diosa Semiramis. De ahí viene la adoración a los astros, el zodiaco, la astrología, todo eso, hermano, que es una abominación para Dios, hermanos. Entonces debemos de tener mucho cuidado con todo eso y aprender esto, hermanos. Y ahí viene la Trinidad, porque dijo que era el dios sol, la diosa luna y el dios hijo, Tamuz. De ahí viene la Trinidad babilónica. Y se fue transmitiendo después a los medos y los persas, después a los griegos, y llegó hasta los romanos. Claro que llegó hasta con los romanos, hermano. ¿Sí? Y todas esas civilizaciones, observen que adoraban el sol. Era su deidad principal. Y en la actualidad, ¿cuál es el día que el diablo, bien astuto el diablo, hermano? No adoramos al sol directamente, pero adoramos en el día del sol, que es el domingo, Sunday. Si ven cómo el diablo ha movido todo, hermanos, por medio de la ayuda de la Iglesia Católica, hermano. Por eso en Apocalipsis 13:3 dice que el dragón o el diablo le dio poder, su trono y autoridad a la bestia. Y todo el mundo se postró en pos de la bestia, hermano. O sea, el Vaticano o el papado, hermano. Y observen que donde se para el papa, todo el mundo hasta le besa las manos, hermano. Bueno, entonces la corriente helenista trae influencia desde Babilonia, ¿verdad? Que más directamente, ¿verdad? Porque eran los romanos y recibió la influencia más directamente de Platón, de los griegos. Y Platón creía en Trinidad, en trinidades, vaya, en triadas de dioses. ¿Sí? Nomás que Platón le llamaba que la materia suprema a Dios y que, ¿sí me explico? No me acuerdo cómo le llamaba que era como Cristo, ¿sí me explico? Pero él le llamaba, y luego dijo que el espíritu, que el cuerpo era una cárcel para el espíritu, y que cuando una persona moría, por eso vienen esas creencias de la reencarnación, que todas esas influencias que se llevan hasta los budistas, los hindúes, hermano, todo esto, todas esas viene de las civilizaciones paganas, hermano. Porque acuérdense que ellos creían que cuando una persona moría, su espíritu salía de esa persona y se iba a tomar posesión del sol. Pues en el caso de Nimrod, Semiramis inventó que había ido a tomar posesión del sol. Entonces, desde allá viene esta corriente helenista. En el tiempo de Constantino, pues, tenía esa influencia. Creían en triadas de dioses influenciadas por la mitología griega del filósofo Platón. Y la otra corriente era la corriente monoteísta. Estos negaban la divinidad de Cristo, o sea, de Jesús, que creían como los judíos, ¿verdad? Ellos nunca aceptaban a Cristo como divino, ¿verdad? Decían que Jesús era un ser creado y no divino, igual como creen los testigos de Jehová en la actualidad, hermano. Solo creían en la divinidad del Padre. Estos eran dirigidos por Arrio, también se les conocía como arrianos. Estos heredaron sus creencias de los judíos que no aceptaron a Jesús. En el siglo I y II, hermanos, hombres provenientes de estas dos corrientes comenzaron a influenciar en el cristianismo. Uno de ellos fue Tertuliano, quien influenció a Alejandro y Orígenes de Alejandría. Este era el equivalente al Vaticano hoy, ¿verdad? En aquel tiempo. Ellos aceptaron las ideas filosóficas creadas por Platón, o sea, eran helenistas. Y sus enseñanzas se impresaron gradualmente en las mentes y poco a poco comenzaron a concebir ideas trinitarias, hermanos, en el siglo III, porque cuando llegó el concilio de Nicea en el 325, esta corriente tenía ya ideas, o creían que había una tercera persona en la deidad. Ahora viene una enciclopedia de conocimiento religioso de Schaffner Herzog. Dice: las doctrinas del Logos y de la Trinidad recibieron su forma de padres griegos, quienes recibieron intensa influencia de la filosofía platónica, y no se puede negar que de esta fuente entraron errores y corrupciones en la iglesia de aquel tiempo, hermanos. Libro Declaraciones de Razones de Andrews Norton. No podemos hallar la historia de esta doctrina, ni descubrir su fuente en la revelación cristiana. Claro, amén. La Biblia jamás nos va a enseñar eso, sino solo de la filosofía platónica. La Trinidad no es una doctrina de Cristo, hermano, y sus apóstoles, sino solo una ficción de la escuela de Platón. Para que vean, hermanos, son fuentes, ¿verdad?, que nos están explicando de la historia de cómo se fue introduciendo esta herejía dentro de las iglesias, hermano.
Entonces el emperador Constantino, para dar fin a esas disputas, se le ocurrió el primer concilio ecuménico en la historia, que fue el concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra era, donde reunió a casi 400 obispos de las dos corrientes antes mencionadas, ¿verdad? Que eran las helenistas y los monoteístas o los arrianos, ¿verdad? Y el punto era tratar si Jesús era realmente el Hijo de Dios, era divino, y llegar a un acuerdo de la composición correcta de la deidad. El problema con que se toparon, hermano, este concilio por parte de la corriente helenista es que no puedan demostrar, hermano, la divinidad de Jesús por no tener la luz que tenemos el día de hoy. ¿Sí me explico? Porque en aquel tiempo ellos no tenían la luz de que Jesús era el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. En ese tiempo ellos todavía no tenían esa luz y ese conocimiento, hermano. Y menos poder comprobar la existencia de una tercera persona en la deidad. Y lo manejaron sagazmente como un misterio. Pero en esta reunión les ayudó mucho, hermano. Había un joven muy, muy inteligente y elocuente que se llamaba Atanasio, que era diácono de Alejandro de Alejandría, quien elocuentemente se llevó las palmas en ese concilio, convenciendo a la mayoría de los obispos que estaban en ese concilio, hermano, de la existencia de un Dios único compuesto por tres personas, o sea, la Trinidad, pero que realmente hay un solo Dios. Fíjate qué tremendo, hermano. Bueno, él los convenció de que Dios era una unidad compuesta. Es increíble, hermano, cuando la palabra de Dios jamás, hermanos, enseña eso, hermanos. Y si nos fijamos, fue el mismo argumento que usó la reina Semiramis en Babilonia, porque cuando ella dijo que eran tres personas, hermanos, en ese tiempo acuérdense que todos venían de ser monoteístas, ¿verdad? Pues no eran ¿cuándo es cuando? Ay, se me fue la palabra, man. Bueno, ellos creían nada más en la existencia de un solo Dios, ¿verdad? No de que hubiera muchos dioses. Politeístas, hermano, no eran politeístas. Entonces, y Semiramis astutamente les dijo, no, es que los tres, o sea, tanto Nimrod como ella y el Tamuz, ¿verdad? Que era el Dios Hijo, los tres somos uno. Y de ahí viene esa idea, o sea, usaron los mismos argumentos que astutamente usó Semiramis en aquel tiempo, hermano, en el reinado de Babilonia, hermano. Tremendo, hermano. 301 obispos se votaron a favor de esa fábula de Platón. Pero el problema era que no había bases en las Sagradas Escrituras. No lo podían explicar. Y creo que hasta el día de hoy no se puede explicar, pues claro que no, hermano. Y lo declararon el misterio de la Santísima Trinidad, hermano. Y hasta la fecha la Iglesia Católica es lo que te enseña, ¿verdad? Es que es un misterio, ¿verdad? Es el misterio de la Santísima Trinidad. Tú no lo puedes entender, tu mente no te permite o no te alcanza para entender eso. Tienes que aceptarlo, es un dogma que tienes que aceptar por fe. Este concilio sentó las bases, hermanos, del origen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hermanos. Después de ahí, porque acuérdense que de ahí se sentaron las bases, claro porque en aquel tiempo creo que se llamaban católicos cristianos o algo así, pero no llevan el nombre como en la actualidad, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hermano. Creo que sea apostólica, cristiana, algo así, en aquel tiempo. Pero porque el lapso más fuerte donde empieza la cuarta iglesia, la iglesia donde entra el primer papa, hermano, fue en el 538, así que todavía pasaron ahí, pero en ese concilio acuérdense que Roma pagana sufrió una transición, ¿va? Y después se convirtió en Roma papal hasta el 538. Entonces de ahí empezó la profecía de los 1260 años, hermano, de la supremacía papal. Que bueno, ya esta es otra historia, hermano, no me quiero meter mucho más allá porque voy a extenderme mucho. Entonces, hay otro dato, hermanos, otro argumento, es historia del pensamiento cristiano por
Arthur Cushman McGlifford, página 240, dice: el hecho que otras religiones en distintos lugares de aquel entonces creyeran en triadas de dioses de una manera diferente al concepto del credo de Nicea no afectó en absoluto la institución dogmática de la doctrina de la Trinidad. Por el contrario, la gente la aceptó como una cosa normal, como si fuera la moda en la iglesia, y que tenían que ponerse al tanto de esa nueva enseñanza. De esa manera el llamado mundo cristiano aceptó sin averiguaciones la mitológica idea de una deidad en tres personas. Mire, muchos tenían que aceptarlo por la buena, hermano, y el que no lo aceptaba, acuérdense que en ese tiempo Constantino, tenías que aceptarlo por la buena o por las malas, hermano. Si no la querías aceptar, si tenías mucha influencia de los judíos que no eran trinitarios, ¿verdad? Pues ibas a sufrir persecución. Por eso, por las buenas o por las malas, tenías que aceptarla, hermano. O sea, así se manejaban en aquel tiempo. Hay otro argumento, dice: the Church of the First, no sé ni leer inglés, man. The Church of the First 3 centuries y diccionario francés Nouveau. Entonces dice que los primeros 3 siglos, ¿verdad?, de la Iglesia, y diccionario francés Nouveau dice: la Trinidad de Platón es una extensión de trinidades más antiguas, de pueblos paganos primitivos. Parece ser la Trinidad racional de índole filosófica que dio origen a las 3 divinas personas, respecto a las cuales enseñan las iglesias cristianas hoy. El concepto de divina Trinidad puede encontrarse en toda religión antigua del paganismo, hermanos, y de esta fuente entraron errores y corrupciones a la iglesia que no tenían su origen en las escrituras judías y cristianas. Las manos de los padres que impusieron en la influencia de Platón la desarrollaron y la injertaron en el cristianismo. Esta herejía, hermano, fue un injerto que poco a poco, como ellos eran los líderes de aquel tiempo, hermano, pues imagínense, tenían pues de su lado, imagínense, tenían a Constantino en aquel tiempo, era el emperador. Si las hacías de emoción, imagínense, hermano, pues por las buenas, por eso les decía yo que por las buenas o por las malas tenías que aceptarlo. Y como que poco a poco así el diablo así trabaja, hermano, la fue metiendo hasta nuestros días. Y ya en este tiempo, como nunca investigamos, nunca estudiamos, ya lo damos como un hecho. Pues sí, eso siempre ha sido, como que eso siempre ha sido, pero nunca estudiamos, hermano. Hay una cita aquí de la Trinidad, volumen 14, página 295. Esto ocurrió hasta que el dogma definitivo trinitario de un Dios en 3 personas se volvió ampliamente asimilado en la vida y en el pensamiento cristiano. Escuchen cómo se fueron modificando la mente, hermano. Ya para finales del siglo IV, dicha doctrina se comenzó a expandir en medio de muchas controversias y con el transcurso del tiempo, o sea, 17 siglos después, se fue consolidando hasta nuestros días. Muy buena información, hermanos, que sea de gran bendición todo esto, La enciclopedia de las religiones dice: todos los que aceptaron esa doctrina pagana como una realidad ya podían comer y dormir tranquilos sin miedo a la persecución y la muerte. Lo que yo les comentaba, hermanos. Si no la aceptas, te ibas a sufrir persecución. Así de simple, la aceptas o te mueres, así de ese tamaño, hermano. Aquí vemos que lo que ocurrió en aquel tiempo, dice la palabra, volverá a suceder y comenzará ese espíritu de persecución. Eso es cierto, hermano. Edicto de Teodosio, año 381, Milman History of Christianity, libro 3, capítulo 9, parte 1, dice: es mucho placer que las naciones, fíjate cómo escribieron esto, hermano. Es mucho placer que las naciones gobernadas bajo nuestra clemencia, estamos hablando de Teodosio, Valentino II y Gratiano, bajo nuestra clemencia y moderación, deben resueltamente adherirse a la religión enseñada por Pablo y los romanos, O sea, estaban diciendo, ¿verdad?, como que esta doctrina Pablo la enseñaba, ¿no?, para que se den una idea. Y volvemos a lo mismo, como no investigamos, hermano. Que lo están diciendo ustedes que es un hecho. Eso es lo que arrastra, hermano, en serio. La verdad, de confiar y creer en hombres, hermano, tener mucho cuidado con eso. O sea, él se está diciendo,
la religión enseñada por Pablo y los romanos, eso es falso, hermano, cuya enseñanza se ha preservado fielmente y profesada hoy por el pontífice Damasio y por Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica de acuerdo a la disciplina de los apóstoles y la doctrina del Evangelio. Creemos en la única deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, bajo la misma majestad de la Santa Trinidad. Esta fue la primera vez que se usó el término Trinidad, hermano, porque ese término ni siquiera existe en la Biblia, hermano. Se comenzaron a llamar católicos cristianos, a lo que les decía ahorita, hermanos. Se comenzaron a llamar católicos cristianos y a los que no aceptaron ese dogma se les llamó herejes y comenzaron a sufrir persecución. Esta ley fue emitida por 3 emperadores de aquel tiempo: Teodosio, Valentino II y Gratiano. Tremendo, hermano. Citas de la palabra de Dios, hermano, que nos enseña la deidad verdadera en el Padre y en el Hijo. Proverbios 8, 22 al 30, donde habla de la sabiduría, hermanos. Hay una cita de Elena de White donde te lo dice tan claro que Cristo estaba desde la eternidad, tuvo el principado desde el principio. Y dice que Él estaba ahí con el Padre haciéndolo todo, hermanos. Ahí te viene la deidad verdadera, hermanos. Eso viene en Proverbios 8, 22 al 30, hermanos. Hay una cita, hermanos, en el Antiguo Testamento, se la voy a leer. Eso viene en Proverbios 34. Dice: ¿quién subió al cielo y descendió? Proverbios 34, hermanos. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Escuchen, hermano. Dice, ¿y el nombre de su hijo? ¿Si sabes? Ay, tremenda cita es esta, hermano. Tremenda cita. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, ahí se está marcando una deidad de 2 personas. ¿Quién es el nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Tremenda cita, hermano. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo a que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto yo, ¿dónde está la Trinidad ahí, hermanos? Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. En la cita inicial del sermón, hermano, en Apocalipsis 5, 13 y 14, les dice que cuando ya todo acabe, la honra, la gloria y la adoración va a ser para el Padre y el Hijo, hermanos. Pregunto, ¿dónde está la adoración al Espíritu, la tercera persona de la deidad, como enseña la Trinidad, hermanos? Y les mostré también las citas de la hermana White, ¿verdad? Les mostré, ¿verdad?, que Cristo salió del Padre, fue engendrado literalmente por su Padre, hermanos. Cosa que la Trinidad niega eso. Romanos 8. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí donde dice, si es que la tercera persona de la deidad, o si es que el Dios Espíritu mora en vosotros, eso jamás lo dice la Biblia, hermano. El Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿cuál es el Espíritu que mora en vosotros, hermanos? El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, hermano. 1 Corintios 8:6, hay un solo Dios, el Padre, un Dios único, ¿ya?, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, hermano. ¿Dónde están las 3 personas de la deidad? Gálatas 1, les voy a leer una cita de Gálatas, que también está muy buena, hermano. Gálatas 1, 1 al 3. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Dónde está la Trinidad ahí, hermanos?
todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Claras las citas, hermanos, bien claras. Ahí les voy a leer otra bien clarita, hermanos. 4:6, Gálatas. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Qué tremenda cita esta, hermano. El cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿A quién envió Dios el Padre? A nuestros corazones, hermano, el Espíritu de su Hijo, hermano. ¿Dónde dice aquí el Dios Espíritu, la tercera persona de la deidad, hermanos? Les pregunto yo, por favor. Voy a cerrar con unas citas que vienen en Primera de Juan 2:21, dice, no os escribo, al 24, hermanos, no os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Amén. El que niega, hermanos, que Cristo es el Hijo unigénito, engendrado del Padre. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, hermanos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, hermanos. ¿Dónde está la Trinidad? Les pregunto yo, hermanos. Tremendo, hermano. Segunda de Juan trae un solo capítulo, 1:9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, hermanos. Esa es la deidad verdadera, hermanos. No permitan que los engañen. Se los pido por favor, hermano, porque en serio, son lobos rapaces, hermano, que están descarriando a las ovejas, hermano. Versículo 10, perdón. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, hermano. ¿Qué dice aquí? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, hermano. Tremendas citas, hermanos. Y les puedo dar infinidad de citas, hermanos. Me gustaría que las busque, por favor. Deuteronomio 6:4, Salmo 139:7, Isaías 63:9-16, Ezequiel 36:27, Zacarías 6:12 y 13, Mateo 10:40, ¿sí? Juan 6:27 y 57, Juan 7:37 al 39, Juan 8:16 y luego 54, y luego Juan 10:30 y Juan 13:3, hermanos. Juan 14:28, es que todo el libro de Juan, hermano, en serio, echa por tierra la Trinidad, hermano. Léanlo, el Evangelio de Juan, hermano. Ahí van a encontrar. Segunda de Corintios 3:17, Hebreos 1:1 al 4, hermano. Segunda de Pedro 2:14 al 15, hermano. Ay, hermano, pues yo creo que con estas citas queda más que claro, hermanos. Con esta cita queda más que claro el tema de hoy. Esta es la historia, quise darles un bosquejo de lo que es la historia de la Trinidad y cómo se fue introduciendo en las iglesias, hermano. Es una doctrina falsa que viene del paganismo, hermano. ¿Sí? Aceptada donde la que le sentó las bases se le hizo más fuerte. Ya se los leímos, ¿verdad? Desde el concilio de Nicea, desde el 325, se empezó a hablar de una deidad de tres